La ciudad no tenía alma. O quizás sí, pero se había esfumado entre el concreto y las luces frías de los rascacielos. Desde mi ventana, podía ver los reflejos de la lluvia sobre el asfalto, cada gota multiplicándose en espejos infinitos. La noche siempre me había parecido más honesta que el día, más adecuada para las sombras que habitaban dentro de mí, pero esa noche algo era distinto. Algo me observaba desde el vacío. Me llamo Tochtli. Tengo 35 años y trabajo como biólogo molecular. Mi vida, si es que así podía llamarse, era una rutina diseñada por alguien que no sabía vivir. Las mañanas comenzaban con el chillido agudo del despertador, que era más un verdugo que un aliado, y se desmoronaban en un caos silencioso de informes, experimentos y café frío. Las noches eran mi escape, mi tiempo de soledad. Esa noche, como todas las demás, encendí la computadora. No buscaba nada en particular, tal vez alguna distracción sin importancia, pero lo que encontré fue una grieta en la realidad. En mi bandeja de entrada había un correo sin remitente, con el asunto: ¿saben quién eres realmente? No suelo abrir correos anónimos. El mundo está lleno de paranoicos con demasiado tiempo libre, pero algo en esa línea me congeló los dedos. Moví el cursor con lentitud, como si al hacer clic pudiera desatar algo más peligroso que una amenaza vacía. El mensaje era breve, apenas una frase que me perforó como un cuchillo. Revisa los archivos adjuntos. Había 3 archivos. Mi instinto me gritaba que los eliminara, pero mi curiosidad era un demonio difícil de ignorar. Abrí el primero y mi sangre se heló. Era una foto de mí mismo, pero no en ningún lugar que reconociera. Mi cabello estaba más corto y vestía un traje negro, algo que jamás usaba. Pasé al segundo archivo. Otra foto, otra versión de mí. Esta vez estaba en una playa, riendo con un grupo de personas desconocidas. Y el tercero me dejó sin aliento. Era yo, con un arma en la mano parado frente a un cuerpo desplomado. El aire se volvió pesado. ¿Qué demonios era esto? ¿Una broma? ¿Un montaje? Pero las imágenes eran demasiado detalladas, demasiado perfectas para ser falsas. Cada línea de expresión, cada cicatriz, cada sombra bajo mis ojos, era yo. Y sin embargo no era yo. Pasé el resto de la noche en un estado de hipervigilancia. Cada sonido en el pasillo del edificio, cada sombra que se movía en el reflejo de la ventana, me hacía saltar. Mi mente comenzó a recorrer escenarios absurdos. Un gemelo perdido, un juego de realidad virtual, un experimento psicológico. Nada tenía sentido, pero todo era posible. Cuando el amanecer se asomó pálido y débil, tomé una decisión. No podía ignorar esto. Necesitaba respuestas, y había una sola persona en quien confiaba lo suficiente para pedírselas. Ixchel, mi colega y amiga, tenía una habilidad especial para desentrañar secretos digitales. Si alguien podía rastrear el origen de ese correo, era ella. El reloj marcaba las 8 de la mañana. Cuando llegué al pequeño café donde Ixchel solía esconderse del mundo, era su refugio. Un lugar abarrotado de estanterías con libros polvorientos y tazas de porcelana que parecían haber sido rescatadas de otra época. A pesar del bullicio que venía de la calle, el interior era un oasis de silencio. Ella estaba ahí como siempre, con su cabello negro cayendo en cascadas sobre los hombros, absorta en la pantalla de su laptop. «¿Tochtli?», preguntó levantando la mirada con una mezcla de sorpresa y preocupación. Mis visitas no eran comunes, al menos no sin previo aviso. «Necesito tu ayuda», dije mientras me dejaba caer en la silla frente a ella. Mi voz sonó más tensa de lo que pretendía. «¿Qué pasó?». Dejó el café a un lado, sus ojos oscuros perforándome. Ixchel era una experta en leer emociones. A su lado las máscaras eran inútiles. Le resumí todo: el correo, las imágenes, el extraño reflejo de mí mismo que parecía vivir vidas que yo no había elegido. Mientras hablaba, su expresión pasó del escepticismo inicial a una seriedad casi aterradora. «Déjame ver el mensaje», dijo finalmente extendiendo la mano. Abrí mi laptop, encendí la pantalla y le mostré el correo. Ella lo examinó con la mirada de un cirujano, analizando cada detalle con una calma que yo envidiaba. «El remitente está enmascarado, pero esto…». Se detuvo frunciendo el ceño. «El dominio tiene trazas de encriptación avanzada. Esto no es amateur». Sus dedos comenzaron a bailar sobre el teclado, como si fueran los de un pianista virtuoso. Mientras tanto, mi mente regresaba una y otra vez a las imágenes. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien podía tener registros de momentos que nunca habían ocurrido?
Después de lo que parecieron horas, Ixchel levantó la vista. El servidor está encriptado, pero he rastreado el origen a una empresa de biotecnología llamada Genetics Corp. El nombre me sonaba vagamente familiar, aunque no podía precisar de dónde. Ixchel debió notar mi confusión porque añadió: es una compañía que oficialmente se dedica a la investigación médica, pero hay rumores, cosas oscuras, experimentos no regulados. ¿Y el correo? Pregunté sintiendo cómo la paranoia se apoderaba de mí. Parece ser una advertencia, dijo, aunque su tono no tenía nada de tranquilizador. O un juego macabro. El aire en el café se volvió opresivo. Las voces de los otros clientes apenas un murmullo lejano. Tenía la sensación de que, al abrir ese correo, había cruzado un umbral del que no podía regresar. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. Ixchel me miró con una expresión que mezclaba determinación y algo que solo podía describirse como miedo. Tenemos que entrar en su sistema, dijo. Si hay algo más, lo encontraremos ahí. No me gustaba la idea, pero tampoco tenía opciones. Sabía que lo que íbamos a hacer era ilegal, peligroso y probablemente una locura, pero no importaba. Algo dentro de mí necesitaba respuestas, aunque me costaran la cordura. Esa noche, en el pequeño apartamento de Ixchel, comenzamos nuestra incursión en el mundo de Genetics Corp. Su sala estaba cubierta de cables, pantallas y dispositivos que no sabía ni nombrar. Ella trabajaba rápido, explicándome apenas lo necesario. Lo que estoy haciendo es crear un puente hacia sus servidores. Si todo sale bien, no podrán rastrearnos. ¿Y si no? Pregunté, aunque prefería no saber la respuesta. Si no, aparecerán en esta puerta dentro de 20 minutos. La idea me dejó helado, pero intenté no mostrarlo. Mientras ella trabajaba, me permití mirar por la ventana hacia la ciudad. Las luces de los edificios brillaban como estrellas artificiales, pero detrás de esa belleza había un abismo, un sistema diseñado para consumir a las personas, y ahora parecía que yo había sido elegido como su próximo sacrificio. «Listo», dijo Ixchel sacándome de mis pensamientos. En la pantalla una serie de documentos comenzó a desplegarse. Eran informes, correos internos, fotografías y diagramas. Cada archivo era más perturbador que el anterior. ¿Qué demonios es esto? Pregunté acercándome para ver mejor. Es un proyecto llamado Reflejo, dijo ella, su voz apenas un susurro. Había imágenes de personas en cápsulas, sus cuerpos desnudos y rodeados de cables. Había descripciones técnicas, que hablaban de duplicación genética y entrenamiento conductual. Pero lo que realmente me congeló fue una carpeta marcada como Sujetos originales. Abrí la carpeta y ahí estaba. Mi rostro, mi nombre, mi información genética. Están usando tu ADN, dijo Ixchel casi sin aliento. Esto no es solo una broma o un experimento aislado. Están creando clones de ti. Las palabras flotaron en el aire como un veneno lento. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, que el mundo se retorcía en algo que no podía comprender. No era solo mi vida la que estaba en peligro, era mi existencia. El ruido de mi respiración era lo único que rompía el silencio, mientras hojeaba los documentos en la pantalla del ordenador de Ixchel. Las palabras danzaban frente a mis ojos. Proyecto Reflejo. Clonación humana de alto rendimiento. Mi estómago se revolvió. Cada término técnico, cada gráfico, cada maldito registro gritaba lo que no quería aceptar. Mi ADN había sido robado y utilizado para crear copias de mí mismo. Clones, réplicas, monstruos. «Tochtli, mira esto», susurró Ixchel, pero su voz tenía un filo metálico, una mezcla de pavor y asombro. Giré mi cabeza hacia ella y vi cómo señalaba una carpeta etiquetada como Sujetos primarios. Dentro había un archivo con mi nombre, Tochtli 1. Mi corazón latió, como si quisiera romperme las costillas. Hice clic, y las imágenes que aparecieron casi me hicieron vomitar. Fotografías de hombres idénticos a mí, en laboratorios, en lo que parecía ser entrenamiento militar, e incluso en habitaciones normales, como si vivieran una vida cotidiana que no era la mía. Había videos también. En uno de ellos un clon, mi maldito reflejo, miraba a la cámara y sonreía. Su sonrisa era vacía, carente de alma. Era como si hubiera algo inherentemente roto en él. En mí. Espera, ¿esto es? Ixchel se inclinó hacia la pantalla y pausó el video en un fotograma. Allí estaba yo, o al menos un clon, en lo que parecía ser una conferencia de negocios. Pero lo que me congeló no fue la escena,
sino la fecha del video. Era de la semana pasada. Esto no puede ser real, murmuré, pero la frase sonó hueca. Ixchel giró hacia mí. Sus ojos oscuros reflejaban la luz azul de la pantalla. Es real, Tochtli, y no sé si quieres saber lo que sigue. La ansiedad me envolvía como una serpiente apretando mi cuello. No respondí. Simplemente tomé el ratón y continué explorando. Cada archivo era peor que el anterior. Experimentos de comportamiento, datos de resistencia física, pruebas de capacidad cognitiva. Habían perfeccionado cada aspecto. Esos clones eran yo, pero también eran mejores, más rápidos, más fuertes. Un crujido detrás de nosotros rompió el trance. Ixchel y yo nos congelamos. ¿Escuchaste eso?, le susurré. Ella asintió lentamente. Sus dedos se movieron hacia la tecla de apagado, pero mi mano la detuvo. No podíamos perder esta evidencia. El silencio era una prisión, y en cada sombra veía reflejos distorsionados de mí mismo. «Tenemos que salir de aquí», dijo Ixchel con un tono urgente, su voz apenas un murmullo. «No sin esto», contesté señalando la pantalla. Ella suspiró y sacó un USB de su bolsillo, conectándolo al ordenador. La barra de progreso avanzaba lentamente, como si se burlara de nuestra desesperación. Cada segundo era una eternidad, y entonces el sonido de pasos, pesados, mecánicos, como si algo inhumano se acercara. «Apresúrate», dije en un susurro frenético. «Ya casi está», respondió, pero su voz estaba teñida de miedo. Cuando la transferencia terminó, Ixchel retiró el USB y me lo entregó. Sus ojos se clavaron en los míos. «Vete». «¿Qué?» «Vete, Tochtli. Si alguien está aquí necesitamos dividirnos. Si nos atrapan a los dos, esto no sirve de nada». Quise protestar, pero sus palabras eran como un ancla que me devolvía a la realidad. Tenía razón. Me giré hacia la puerta, mi corazón latiendo con tal fuerza que sentí que podía delatarme. Al salir, los pasos se detuvieron. Miré hacia atrás y vi una figura en la penumbra, alta y rígida. No podía distinguir su rostro, pero algo en su postura era familiar, demasiado familiar. Corrí. Mientras me alejaba del edificio, la paranoia comenzó a envolverme como una manta húmeda. Cada esquina, cada sombra, parecía esconder una versión de mí mismo. Pero había algo más. Una pregunta que taladraba mi mente. ¿Quién soy yo? El laboratorio clandestino era una monstruosidad de acero y vidrio, un laberinto asfixiante enterrado bajo tierra. Cada paso que Ixchel y yo dábamos resonaba como un disparo en la penumbra. El aire olía a desinfectante químico, frío y estéril, pero debajo de eso podía percibir algo más. Miedo. ¿Estás seguro de esto?, susurró Ixchel, su voz apenas un eco en el túnel angosto. Asentí. No estaba seguro de nada, pero lo que había visto en esos archivos me había arrancado cualquier posibilidad de mirar hacia otro lado. Nos deslizamos entre las sombras, esquivando cámaras y sensores. La entrada al laboratorio principal era una puerta metálica que parecía la boca de una bestia, esperando devorarnos. Ixchel hackeó el sistema con rapidez y eficiencia, pero incluso con el clic de la cerradura abierta, no me sentía aliviado. Dentro la escena me golpeó como un martillo. Hileras de cápsulas transparentes llenaban la sala, cada una iluminada por un brillo azul enfermizo. En su interior, cuerpos desnudos flotaban en líquido amniótico. No eran simples cuerpos, eran yo. Sentí que mis piernas flaqueaban, pero Ixchel me sostuvo antes de que cayera. «No te derrumbes ahora, Tochtli», murmuró. Caminé entre las cápsulas, incapaz de apartar la vista de esas figuras inertes. Algunos estaban incompletos, apenas torsos y extremidades mal formadas. Otros estaban perfectos, demasiado perfectos. Sus rostros eran serenos, ajenos a la monstruosidad de su existencia. «Esto es lo que hacen con tu ADN», dijo Ixchel, su voz cargada de furia contenida. Entonces lo vi. Al final de la sala, una figura alta y delgada nos observaba desde la penumbra. Llevaba una bata blanca, y sus ojos reflejaban una calma escalofriante. «Dr. Kraus», dije, mi voz gélida. Él sonrió, un gesto vacío, como si mi presencia no fuera más que una ligera molestia. «Tochtli», o debería decir, original. Su tono era burlón, una daga envuelta en terciopelo. «¿Qué demonios es todo esto?», grité señalando las cápsulas. «Es el futuro», respondió con tranquilidad, como si estuviera hablando del clima. Se acercó, sus pasos resonando en la sala. «Tú fuiste el primer sujeto viable.
Un regalo inesperado, debo decir. Tu genética es especial. ¿Qué significa eso? Demandó Ixchel colocándose entre Kraus y yo. El doctor inclinó la cabeza como si estuviera evaluándola. Significa que Tochtli es más que un hombre. Es una base, un modelo. Con él, podemos construir una humanidad mejorada, libre de defectos. Pero claro, el progreso siempre requiere sacrificios. La ira me consumió. Corrí hacia él, pero Kraus levantó una mano, y de las sombras emergieron dos figuras. Mis clones. Eran idénticos a mí, pero sus ojos eran pozos vacíos, máquinas disfrazadas de hombres. No puedes luchar contra ti mismo, Tochtli, dijo Kraus con una sonrisa venenosa. Ixchel gritó algo, pero su voz se perdió en el caos cuando los clones se lanzaron hacia mí. Cada golpe era como pelear contra un espejo. Sus movimientos eran una réplica perfecta de los míos, anticipándose a cada acción. Ixchel, mientras tanto, corría hacia las computadoras al fondo de la sala, tecleando frenéticamente. «Dame tiempo», gritó. No sabía cuánto podía resistir. Cada puñetazo, cada patada me drenaba. Pero no podía rendirme. No podía dejar que ganaran. De pronto, las luces comenzaron a parpadear y una alarma ensordecedora llenó el espacio. Kraus se giró hacia Ixchel, su rostro deformado por la ira. «¿Qué hiciste?» «¿Te refieres a esto?» Ixchel sonrió sosteniendo un USB en alto. «Me llevé tus secretos». Kraus gritó algo, pero antes de que pudiera alcanzarla, Ixchel activó una secuencia de autodestrucción. «Tenemos que irnos», gritó corriendo hacia mí. Uno de los clones intentó detenerla, pero yo lo derribé con las pocas fuerzas que me quedaban. Juntos, Ixchel y yo corrimos hacia la salida mientras el laboratorio comenzaba a colapsar. Detrás de nosotros las cápsulas estallaban, liberando un líquido viscoso que inundaba el suelo. En medio del caos vi a Kraus inmóvil, observándonos con una calma inquietante, mientras todo se desmoronaba a su alrededor. «Esto no ha terminado, Tochtli», gritó, su voz apenas audible entre el estruendo. Y por primera vez supe que tenía razón. Esto era solo el principio.
El rugido de las alarmas perforaba mis oídos mientras corríamos a ciegas por el laberinto de pasillos metálicos. Cada giro era un salto al vacío, un descenso a lo desconocido, con la muerte pisándonos los talones. Las luces estroboscópicas lanzaban destellos rojos y blancos, deformando las sombras en criaturas espectrales que parecían burlarse de nuestra desesperación. Ixchel iba unos pasos delante de mí, su cabello enredado en sudor reflejando la tenue luz. Apretaba el USB contra su pecho como si fuera un talismán. La veía girar de vez en cuando, asegurándose de que yo seguía ahí. Pero no había tiempo para palabras. Dejamos atrás el laboratorio principal, ese espectáculo grotesco de cápsulas y cuerpos flotantes que parecían caricaturas de mi propia existencia. Todavía podía sentir los ojos vacíos de mis clones persiguiéndome, incluso mientras sus cuerpos quedaban atrás. Pero no era paranoia. Ellos estaban cerca. ¡Por aquí!, gritó Ixchel señalando una puerta a la izquierda. La seguí sin pensar, confiando en que su instinto sería más rápido que mi mente saturada por el horror. Mi cuerpo dolía. Cada músculo estaba tenso. Cada respiración era un recordatorio de mi propia fragilidad. Cuando cruzamos la puerta la encontré bloqueándola con un pesado banco de metal. No detendrá a nadie por mucho tiempo, jadeó con el rostro desencajado. Solo necesitamos ganar unos minutos, dije. Aunque ni yo creía mis palabras. La sala en la que nos habíamos refugiado era más pequeña, menos intimidante que el laboratorio, pero igualmente fría y clínica. Había mesas de acero cubiertas de papeles dispersos y monitores, parpadeando con gráficos incomprensibles. El aire olía a ozono y plástico quemado. Ixchel, esto no puede terminar aquí, murmuré. Mi voz temblaba. Ella me miró fijamente. Sus ojos oscuros llenos de determinación. No lo hará, respondió conectando el USB a uno de los terminales. Sus dedos volaban sobre el teclado, tecleando comandos que parecían oraciones en un idioma perdido. El tiempo se ralentizó mientras ella trabajaba. Cada segundo parecía una eternidad, cada sonido una amenaza. Afuera los pasos resonaban acercándose. El banco que bloqueaba la puerta crujió bajo la presión. Ixchel, comencé, pero ella me interrumpió. Ya casi. Necesito un poco más de tiempo. El banco cayó al suelo con un estruendo, y la puerta se abrió de golpe. Ellos estaban ahí. Dos de mis clones entraron, perfectos en su imperfección. Eran yo, pero desprovistos de alma, de humanidad. Sus movimientos eran fluidos, letales. «Corre, Totli», susurró Ixchel sin mirarme, pero no podía dejarla. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera detenerlo. Me lancé contra el primero de los clones, golpeándolo con todas mis fuerzas. Fue como golpear un muro. La pelea fue brutal, desordenada. Cada golpe que lanzaba era respondido con una precisión que me hacía sentir como si estuviera luchando contra mi propio reflejo. Caí al suelo, la sangre brotando de mi labio partido, pero me obligué a levantarme. No podían ganar. No podían ser mejores que yo. Mientras yo los mantenía ocupados, Ixchel finalmente se levantó de su asiento. Con un último golpe en el teclado, gritó: «¡Lo tengo!». Un sonido metálico llenó la habitación, seguido de un temblor que hizo que las luces parpadearan. El sistema de autodestrucción del laboratorio había sido activado. «¡Vamos!», gritó tirando de mi brazo. Nos precipitamos fuera de la sala, dejando atrás a los clones. Uno de ellos intentó seguirnos, pero un derrumbe de escombros lo atrapó antes de que pudiera alcanzarnos. El laboratorio se estaba desmoronando, las paredes temblaban, las luces estallaban en chispas, y el suelo se agrietaba bajo nuestros pies. Apenas logramos llegar a un túnel que conducía a la salida. El aire fresco de la noche me golpeó, como un puñetazo cuando finalmente emergimos a la superficie. Nos detuvimos a unos metros de la entrada, jadeando y cubiertos de polvo. Detrás de nosotros el laboratorio colapsaba en una nube de escombros y fuego. Por un momento, pensé que lo habíamos logrado, pero entonces en el horizonte, una figura se destacó contra el resplandor de las llamas. El Dr. Kraus. Estaba allí, ileso, observándonos con una calma que heló mi sangre. «Esto no termina aquí, Tochtli», gritó su voz cortante como el filo de un cuchillo. Ixchel me apretó el brazo tirando de mí. «Tenemos que irnos». Y mientras corríamos hacia la oscuridad, no pude evitar mirar hacia atrás. A lo lejos el Dr. Kraus permanecía inmóvil, como una sombra que no podía ser borrada. Todo lo que había ocurrido hasta ahora me había llevado a este instante.
un departamento desvencijado, con las paredes cubiertas de mapas y documentos, salpicados de tinta roja como manchas de sangre. Evelyn, la periodista que Ixchel había mencionado con la reverencia de quien nombra a un oráculo, revisaba las pruebas que habíamos traído como si su vida dependiera de ello. Yo observaba en silencio, sentado en una silla tambaleante, sintiendo cómo el peso de mi propio cuerpo parecía demasiado para mis hombros. Mi cabeza retumbaba con los ecos de todo lo que habíamos descubierto, pero mis pensamientos se anclaban una y otra vez en Ixchel. ¿Dónde estaba ahora? ¿Qué le estaban haciendo? Evelyn alzó la vista de las hojas y los archivos digitales. Sus ojos eran dos agujeros oscuros que parecían perforar mi alma. Esto es un terremoto esperando a suceder, dijo con voz grave, dejando caer los papeles sobre la mesa como si fueran dinamita. ¿Y qué vamos a hacer con todo eso?, pregunté, aunque mi voz sonó más débil de lo que pretendía. La idea de exponer a Genetics Corp y al proyecto Reflejo me aterrorizaba casi tanto como la certeza de que aún tenían a Ixchel. Publicarlo, obviamente, respondió Evelyn con un sarcasmo que arañaba. Luego apagó su cigarrillo contra el borde de una lata de café vacía. El olor a ceniza quemada llenó el aire. Ixchel siempre había tenido un plan, siempre, pero sin ella, me sentía como un barco sin timón, a la deriva en un mar de paranoia y claustrofobia. ¿Crees que eso bastará?, insistí alzando la voz. No estamos hablando de una compañía cualquiera. Ellos tienen clones, Evelyn. Clones que pueden reemplazar a cualquiera. A ti, a mí, incluso a Ixchel. Evelyn me miró en silencio por un momento, y algo en su expresión cambió. Fue como si de repente entendiera el abismo que me devoraba por dentro. No va a ser fácil, Touchley, pero esto es más grande que tú, que yo, que todos nosotros. Si no hacemos esto, nadie lo hará. Quería gritarle que no me importaba el mundo, que lo único que me importaba era Ixchel, pero me mordí la lengua. Ella tenía razón. Aunque la rabia y la desesperación bullían en mi interior, no podía dejar que eso me cegara. Pasamos horas preparando el material. Evelyn lo estructuró en un informe explosivo. Cada palabra un cuchillo afilado dirigido al corazón de Genetics Corp. Mientras tanto, yo no dejaba de mirar por la ventana, esperando ver a algún reflejo acechando entre las sombras. Finalmente, el reloj marcó las 2 de la madrugada cuando Evelyn se inclinó hacia atrás en su silla y exhaló un suspiro largo. Listo. Ahora solo queda enviarlo a los contactos correctos. La idea de pulsar enviar me llenaba de un terror inexplicable. Era como si al hacerlo, cruzáramos un umbral invisible del que no habría retorno. Pero Evelyn no dudó. En cuestión de minutos, el informe estaba en manos de los medios más importantes del país, y con eso el reloj de arena comenzó a vaciarse. Esa noche no pude dormir. Cada crujido del edificio, cada sombra en el pasillo, me hacía saltar del sofá donde me había dejado caer. Evelyn me ofreció algo de whisky para calmarme, pero solo lo usé para mantener mis manos ocupadas. Al amanecer el mundo ya estaba en llamas. Las noticias sobre el proyecto Reflejo habían explotado como una bomba mediática, sacudiendo a la sociedad hasta sus cimientos. Los titulares hablaban de clones, conspiraciones y experimentos inhumanos. Pero mientras el mundo despertaba al horror de Genetics Corp, yo seguía atrapado en mi propio infierno. Sabía que esto no había terminado. Ellos contraatacarían, intentarían desacreditarme, silenciarme, eliminarme, y sobre todo, sabía que Ixchel seguía allí, atrapada en las entrañas de ese monstruo. La paranoia seguía royendo mi mente. Evelyn intentó convencerme de quedarme escondido, de que mi papel ahora era ser la cara visible de la verdad. Pero no podía quedarme quieto, no podía dejarla allí. La última vez que miré mi reflejo en el espejo del baño del departamento de Evelyn, casi no reconocí al hombre que vi. Tenía los ojos inyectados de sangre, el rostro demacrado, y las manos temblaban como hojas al viento. Pero en ese reflejo también vi algo más, algo que me recordó quién era yo y lo que debía hacer. La guerra no había terminado, solo acababa de empezar. La tormenta mediática que desató nuestro informe era, sin duda, un golpe contra Genetics Corp. Durante días, el mundo entero se llenó de protestas, investigaciones gubernamentales y un torrente de preguntas que nunca podrían responderse del todo. Pero la realidad detrás de los titulares era más oscura. Desde las sombras, Genetics Corp seguía moviéndose, como un animal herido pero no muerto. Sus laboratorios habían sido desmantelados en su mayoría, pero no todos. Sus líderes permanecían en la oscuridad, y sus experimentos,
Ellos no se detendrían tan fácilmente. Y luego estaba yo, Toshli. Caminaba por las calles como un hombre que ya no tenía rostro. Cada esquina, cada ventana reflejaba mi silueta, pero no podía confiar en ella. ¿Quién estaba detrás de esos ojos? ¿Quién me observaba desde ese reflejo turbio y fragmentado? Había encontrado refugio en un pequeño pueblo lejos de la ciudad. Un lugar donde el tiempo parecía detenido y la niebla se aferraba al suelo como un fantasma eterno. Pero la calma era solo una fachada. Por las noches la paranoia se apoderaba de mí, y me despertaba sudando, con la certeza de que algo o alguien estaba ahí afuera, esperándome. Excel. No había un solo momento en que su ausencia no me pesara. Su risa, su determinación, incluso sus regaños, eran ahora un eco lejano que me mantenía vivo, y al mismo tiempo me destruía. Una noche, mientras observaba mi reflejo en un espejo agrietado de la cabaña que ahora llamaba hogar, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Había algo distinto en la imagen que me devolvía el cristal. No eran solo las ojeras profundas ni la barba desaliñada, era algo en los ojos. ¿Quién eres?, murmuré como si esperara que el reflejo respondiera. Y por un instante creí que lo haría. Desde el fondo de la cabaña, un sonido rompió el silencio. Pasos, lentos y calculados. Me giré, el corazón latiendo con fuerza, pero no había nadie, solo la sombra alargada de mi propia figura, proyectada por la débil luz de la lámpara. No estaba solo, lo sabía, y entonces sucedió. En un lugar que no podía ubicar, en un laboratorio que creí destruido, algo despertó. Otro yo, con mi rostro pero sin mi alma, abrió los ojos por primera vez. Los monitores alrededor de la cápsula de contención parpadearon mientras las máquinas analizaban sus signos vitales. El clon me sonrió a través de la distancia, como si pudiera sentir que yo lo observaba, aunque fuera imposible. Sabía lo que esto significaba. La batalla apenas había comenzado. El reflejo oscuro que había intentado destruirme seguía vivo, y esta vez no sería tan fácil de vencer.